Hay una escena que se repite en miles de hogares en este preciso momento. Un abuelo o una abuela está en una tienda, sosteniendo un juguete caro o tal vez una prenda de marca, pensando en la sonrisa de su nieto cuando abra el paquete. Hay una esperanza silenciosa en ese gesto, la esperanza de que de alguna manera ese regalo diga: te quiero, pienso en ti, eres importante para mí. Y cuando el nieto abre el regalo, hay un brillo en sus ojos, una emoción genuina, un fuerte abrazo, pero 3 semanas después el juguete está olvidado en el fondo del armario, la ropa, demasiado pequeña o pasada de moda, y el abuelo o la abuela se quedan con una extraña sensación en el pecho, una mezcla de frustración y una pregunta que duele. ¿Realmente le importo? Freud descubrió algo inquietante sobre la memoria humana. Se dio cuenta de que lo que guardamos con más fuerza no es lo que nos ha proporcionado placer momentáneo, sino lo que ha estructurado quiénes somos. Los recuerdos que llevamos consigo no son fotografías de lo que sucedió, sino cicatrices y caricias que han moldeado nuestra alma. Y cuando estudió la infancia, encontró un patrón alarmante. Los niños no recuerdan lo que recibieron, recuerdan cómo se sintieron. No guardan objetos en su memoria afectiva, guardan presencias. El problema es que vivimos en una cultura que nos ha convencido de que el amor se demuestra con cosas, que el afecto se mide en envoltorios de colores, que ser un buen abuelo o una buena abuela es sinónimo de tener dinero para regalar, y así, toda una generación de abuelos está invirtiendo en la moneda equivocada, comprando lo que perece, olvidando dejar lo que permanece, no por maldad, no por egoísmo, sino porque nadie les ha explicado nunca la enorme diferencia que hay entre complacer a un niño y marcar una vida. Y la incómoda verdad es esta: cuando sus nietos crezcan y alguien les pregunte cómo eran sus abuelos, no enumerarán regalos, contarán historias, describirán sensaciones, hablarán de momentos, o en el peor de los casos, se encogerán de hombros y dirán: no recuerdo mucho. Y esta última posibilidad es la que más duele, porque significa que usted estuvo allí, pero no dejó huella. Estuvo presente, pero no creó presencia. Entonces, la verdadera pregunta no es ¿qué les doy a mis nietos? La verdadera pregunta es ¿qué les dejo? Porque hay una diferencia abismal entre ambas cosas, y Freud sabía exactamente cuál era. Empecemos por donde duele. Ya lo has vivido. Inviertes tiempo en elegir el regalo perfecto. Buscas precios. Quizás incluso te ajustas un poco el presupuesto porque quieres que sea especial. Lo envuelves con esmero. Esperas ansioso el momento de la entrega. Y cuando tu nieto lo abre, hay fiesta, hay euforia, hay ese «gracias abuelo» o «gracias abuela» que te alegra el corazón. Vuelves a casa satisfecho. Misión cumplida. Pero 3 semanas después, haces una videollamada. El nieto está allí, con otro juguete en la mano, tal vez de otro familiar, tal vez de un compañero de clase. ¿Y tu regalo? No se ve. Le preguntas: ¿te gusta el cochecito que te regalé? Y el niño responde con un desanimado: está bien. O peor aún, ni siquiera recuerda bien de qué cochecito estás hablando. Y algo dentro de ti se contrae. No es ira, no es exactamente tristeza, es una especie de insignificancia, como si tu esfuerzo se hubiera borrado. Freud lo llamaría el enfrentamiento entre el principio del placer y el principio de la realidad. El principio del placer es inmediato, explosivo, químico. Es la dopamina que inunda el cerebro del niño cuando rasga el papel del regalo. Pero la dopamina es fugaz. Se disipa en minutos, en horas, en días como máximo. El principio de realidad, por su parte, es lento, profundo, estructurante. Es lo que construye la personalidad, lo que crea los cimientos emocionales de lo que el niño se convertirá. Los regalos activan el primero, las presencias construyen el segundo. Y aquí está la cruel paradoja. Puedes dar 100 regalos y no dejar ninguna huella, o puedes no dar ningún regalo y ser inolvidable, porque el cerebro infantil no está diseñado para archivar objetos, sino para archivar vínculos, para registrar quién le hizo sentir seguro, quién le hizo sentir visto, quién le hizo sentir amado de una manera que no tenía por qué merecer. Piensa en tus propios abuelos por un momento. Si tuviste la suerte de conocerlos, intenta recordar cuál fue el mejor regalo que te dieron. Muchos de ustedes harán una pausa ahora
intentarán rebuscar en su memoria y tal vez no recuerden ningún regalo específico, pero apuesto a que recuerdan otras cosas: el olor de la casa, la forma en que tu abuela pronunciaba tu nombre, la gran mano de su abuelo sosteniendo la suya para cruzar la calle, la historia que él contaba siempre de la misma manera, el pastel que ella hacía todos los domingos. ¿Esos recuerdos venían envueltos en papel de regalo? No, pero siguen vivos dentro de usted décadas después. Esto sucede porque la memoria afectiva funciona por anclaje emocional. Freud descubrió que los niños no graban acontecimientos, sino sentimientos asociados a ellos. Es más, graban con una intensidad desproporcionada aquello que se repite. Un regalo caro es un pico de emoción aislado, pero un pequeño gesto repetido con constancia crea un patrón, y los patrones se convierten en estructura psíquica, se convierten en cómo son las cosas, se convierten en cómo funciona el mundo, se convierten en quién puedo confiar. Y ahí es donde reside la herida silenciosa de tantos abuelos. Están invirtiendo en picos cuando deberían invertir en patrones. Están comprando emociones desechables cuando podrían estar construyendo cimientos permanentes. Y lo peor, muchos de ustedes lo saben. Saben que su nieto no necesita otro juguete. Saben que lo que realmente quiere es atención, es cariño, es tiempo, pero existe un miedo paralizante. El miedo a que su sola presencia no sea suficiente, a que usted, sin un regalo en la mano, no sea lo suficientemente interesante, a que el niño se aburra con usted. Y ese miedo es comprensible. Vivimos en una época de estímulos frenéticos. Los niños están acostumbrados a pantallas que cambian de imagen cada segundo, a juegos que recompensan cada clic. ¿Cómo competir con eso solo con tu presencia? ¿Cómo ser memorable cuando no tienes efectos especiales? La respuesta duele un poco, pero hay que decirla. No tienes que competir, porque no estás en la misma categoría. Un juguete electrónico y un abuelo no compiten por el mismo espacio en el alma de un niño. Uno satisface un deseo, el otro construye una identidad. Y cuando tus nietos crezcan y la vida les golpee con más fuerza, cuando se enfrenten a la primera decepción, la primera pérdida, la primera crisis de sentido, no buscarán consuelo en una pila de juguetes antiguos. Lo buscarán en el recuerdo de quien les hizo sentir que, a pesar de todo, el mundo era un lugar seguro. Pero para ser ese lugar seguro en su memoria, tienes que haber sido ese lugar seguro en su vida. Y eso no se compra, se construye. ¿Cómo? Eso es lo que estamos a punto de descubrir, porque hay 5 tipos de recuerdos que se fijan en el alma de un niño de una manera que ningún regalo puede lograr. Y el primero de ellos tiene que ver con algo que se está volviendo raro en este mundo apresurado, pero que Freud consideraba vital para la formación de un yo saludable. Hay una escena que Freud analizó cientos de veces en los relatos de sus pacientes. Una escena tan común que parecía insignificante, pero que siempre volvía cuando las personas hablaban de sus momentos más felices de la infancia. No era una fiesta de cumpleaños, no era un viaje a Disney, no era el día en que recibieron el juguete de sus sueños, era algo mucho más simple e infinitamente más poderoso. Era el momento en que un adulto importante dejaba todo lo que estaba haciendo y les prestaba atención completa, absoluta e ininterrumpida. Atención exclusiva. Parece tan básico, casi obvio, pero es una de las cosas más raras y preciosas que se pueden ofrecer hoy en día. Vivimos en la era de la atención fragmentada. Todo el mundo está siempre medio presente, mirándote, pero con el móvil vibrando en el bolsillo, escuchando lo que dices, pero pensando en otra conversación. Físicamente allí, pero psicológicamente a kilómetros de distancia. Los niños se dan cuenta de esto. No a nivel racional, claro, pero lo sienten. Y lo que sienten es una especie de suave abandono, una sensación difusa de que nunca son la prioridad absoluta de nadie. Y entonces llega el abuelo o la abuela. Y si ese abuelo o esa abuela tienen la sabiduría de hacer algo radical, apagar el teléfono, sentarse en el suelo donde está el niño, mirarlo a los ojos y decirle: «Cuéntame, estoy aquí solo para ti». Ocurre algo mágico. El niño siente que el tiempo se ha detenido, que en ese instante es el centro del universo de alguien, y esa sensación permanece de una manera que atraviesa décadas. Freud explicaría esto a través del concepto de objeto de amor. Para él,
Los niños se desarrollan emocionalmente a través de la relación con figuras afectivas que validan su existencia. Los padres son, por supuesto, los objetos de amor primarios. Pero aquí está el punto crucial. Los padres vienen con una carga pesada. Necesitan educar, corregir, imponer límites, preparar al niño para el mundo. Y eso crea inevitablemente tensión. Freud lo llamaba ambivalencia. El niño ama a sus padres, pero también siente ira hacia ellos, miedo a decepcionarlos, presión por estar a la altura. Los abuelos, cuando desempeñan bien su papel, ocupan un espacio psíquico diferente. Pueden ser lo que Freud llamaría objeto de amor secundario, una figura afectiva sin la carga de la autoridad total. No es necesario educar al nieto de la misma manera que se tuvo que educar al hijo. Simplemente se puede amar, y ese amor sin peso, sin exigencias, sin correcciones constantes, crea un refugio, un lugar psíquico donde el niño puede existir sin máscara. Pero esto solo funciona si viene acompañado de verdadera atención. No sirve de nada estar presente físicamente y ausente emocionalmente. Los niños tienen un radar para detectar la presencia falsa. Saben cuándo estás ahí por obligación, contando los minutos para poder irte. Saben cuándo están compitiendo por tu atención con el celular, con la televisión, con tus propias preocupaciones. Y cuando sienten eso, se cierran. No porque sean rencorosos, sino porque aprenden pronto a no invertir afecto donde no hay reciprocidad. Ahora imagina lo contrario. Imagina que creas un ritual sencillo. Cada semana o cada vez que os veáis, dedicas media hora solo a ese niño. Puede ser cualquier cosa. Enseñarle a hacer brigadeiros, montar un rompecabezas, dibujar juntos, pasear por el parque o simplemente sentarse y dejar que el niño te cuente lo que está viviendo. El contenido de la actividad es secundario. Lo que importa es el mensaje silencioso que estás enviando. Mereces mi tiempo. Eres lo suficientemente importante como para que detenga mi vida y esté completamente aquí contigo. Este mensaje no se verbaliza, pero se absorbe y se convierte en una creencia central sobre el propio valor del niño. Freud sabía que el sentido del valor propio no nace de frases motivadoras o elogios vacíos. Nace de experiencias concretas de ser valorado. ¿Y qué experiencia más concreta hay que alguien elija estar contigo? Estar realmente contigo, sin distracciones, sin prisas, sin la mirada perdida en otro lugar. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un hombre de 60 años en terapia estaba tratando de entender por qué siempre se sentía seguro de sí mismo en momentos de crisis. ¿De dónde venía esa confianza básica, esa certeza de que podría manejar las cosas? Y en medio de la sesión le vino un recuerdo. Tenía 6 años. Estaba tratando de armar un avioncito de plástico. Estaba frustrado, casi llorando porque no conseguía encajar las piezas. Su abuelo se sentó a su lado. No le quitó el avioncito de las manos para hacerlo él. No le regañó por estar enfadado. Simplemente se sentó allí y le dijo: «Me quedaré aquí contigo hasta que lo consigas. No tengo prisa». Y se quedó. 40 minutos, solo mirando, a veces dándole alguna pista, pero sobre todo, simplemente estando allí. Ese hombre no recordaba el avión. No sabría decir si consiguió montarlo o no, pero recordaba la sensación que había alguien en el mundo dispuesto a dejarlo todo por él, y esa sensación se convirtió en una base, un suelo psíquico firme sobre el que construyó toda su vida. ¿Entiendes lo que está en juego aquí? No estamos hablando de entretenimiento, estamos hablando de una base emocional. Tú, abuelo o abuela, tienes un poder que tal vez ni siquiera percibes. Puedes ser la persona que le demuestre a ese niño que merece toda tu atención, que su existencia vale la pena, que hay alguien que no está con él por obligación, por función, por papel social, sino porque genuinamente elige estarlo. Y eso no requiere dinero, no requiere una energía extraordinaria, no requiere que seas gracioso, animado o que tengas un montón de trucos para impresionar. Solo requiere que estés presente, completamente, sin reservas, sin pensar ya en la siguiente tarea, con el teléfono en silencio, con los ojos mirando a los suyos, con una postura que diga: «En este momento no hay nada más importante en el mundo que tú». Y cuando haces eso, no una vez,
sino repetidamente, algo comienza a formarse en la memoria de ese niño. No es un recuerdo de un día específico, es una sensación permanente, una huella, un saber corporal que dice, tengo a alguien, importo, existo en la mente de alguien de una manera tan fuerte que esa persona se detiene en el mundo por mí. Y décadas más tarde, cuando la vida haya golpeado con fuerza, cuando el nieto ya sea adulto y enfrente momentos de soledad o de duda sobre su propio valor, será esa huella la que lo sostendrá. No una pila de regalos olvidados, sino el recuerdo encubridor, como lo llamaba Freud, de alguien que lo convirtió en una prioridad. Pero la atención por sí sola, por muy poderosa que sea, no es el único ancla. Hay algo que se combina con ella y multiplica su efecto. Algo que transforma encuentros aislados en algo mucho mayor. Y tiene que ver con un concepto freudiano fascinante: la compulsión a la repetición. Solo que aquí, utilizada para el bien. Los niños tienen una petición que vuelve locos a muchos adultos. Otra vez, abuela. Acabas de contar la misma historia por 10ª vez. O has hecho el mismo pastel por 20º sábado consecutivo. O has paseado por el mismo parque, a la misma hora, siguiendo el mismo recorrido. Y el niño, en lugar de estar aburrido, está radiante. Quiere otra vez, siempre otra vez. Y tú, cansado, quizá pienses, pero ¿por qué no hacemos algo diferente? Algo nuevo y emocionante. Porque lo que el niño quiere no es lo nuevo, es lo seguro, lo predecible, lo que puede contar que va a suceder y que, al suceder, confirma que el mundo tiene sentido. Freud estudió esto en profundidad y lo llamó compulsión a la repetición. Pero aquí está el punto fundamental que mucha gente no entiende. La compulsión a la repetición no es terquedad, no es falta de imaginación. Es una necesidad psíquica de crear estructura en un mundo que parece demasiado caótico para que una mente pequeña lo procese. Piensa por un momento en lo que significa ser niño. No controlas casi nada. No decides cuándo vas a dormir, qué vas a comer, dónde vas a vivir. Tus padres aparecen y desaparecen según horarios que tú no has elegido. Tus amigos están disponibles o no. Los profesores cambian. Las rutinas se alteran. Todo es grande, impredecible, fuera de tu alcance, y en ese mar de incertidumbres hay un ancla: el pastel de la abuela todos los sábados, la historia del abuelo antes de dormir, el paseo por el parque los jueves. Eso sabes que va a suceder. Eso es tuyo. Es una isla de control en un océano de caos. Y el cerebro infantil graba esas islas con una fuerza descomunal, no como eventos aislados, sino como prueba de que hay orden, de que hay alguien en quien confiar, de que el mundo, a pesar de ser confuso, tiene partes que funcionan, y más aún, de que tú, niño, eres lo suficientemente importante como para que alguien reserve una parte de su vida, repetidamente, solo para ti. Aquí está la magia de los rituales. No tienen por qué ser grandiosos, no tienen por qué ser caros, no tienen por qué ser creativos, solo tienen que ser constantes. Un abuelo que todos los domingos por la mañana llama a su nieto y le pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Está creando un ritual. Una abuela que cada vez que su nieto la visita, le prepara el mismo zumo de naranja en el mismo vaso especial, está creando un ritual. Un abuelo que enseña a su nieto a regar las plantas siempre a la misma hora, está creando un ritual. Y el niño lo guardará en su memoria. No porque sea espectacular, sino porque es suyo. Es lo que siempre ocurre, lo que puede contar, y contar con algo, con alguien, es la base de la seguridad emocional. Hay un detalle cruel en todo esto: los rituales solo se convierten en recuerdos ancla si se mantienen. Si lo haces una vez y lo dejas, no es un ritual, es un evento aislado, y estos se pierden en la niebla del tiempo. Pero si lo haces 10 veces, 20 veces, 50 veces, se crea una textura en la memoria. Un patrón tan fuerte que, décadas después, el nieto adulto olerá ese pastel y será transportado inmediatamente a la cocina de la abuela. Oirá una música parecida a la que cantaba su abuelo y sentirá un nudo en el pecho, no de tristeza, sino de nostalgia y pertenencia. Una nostalgia de un lugar psíquico que fue seguro. ¿Y sabes qué es lo más fascinante que descubrió Freud al respecto? Que los recuerdos de los rituales no se guardan como recuerdos visuales detallados. Se guardan como sensaciones corporales.
No recuerdas foto por foto lo que sucedía. Recuerdas la sensación de cómo eran las cosas, la comodidad de saber lo que vendría después, el placer silencioso de estar dentro de algo familiar. Por eso los adultos, cuando hablan de los abuelos que les marcaron, rara vez describen aventuras, describen rutinas. Mi abuela preparaba ese café con leche todas las mañanas y lo tomábamos juntos, sin hablar mucho. Mi abuelo me llevaba al kiosco todos los sábados y me dejaba elegir una revista. Siempre veíamos ese programa juntos y ella siempre hacía el mismo comentario en la misma parte. ¿Parece sencillo? Lo es, pero es esa simplicidad repetida la que construye un mundo interior sólido. Ahora la parte que duele. Muchos abuelos evitan crear rituales porque piensan que tienen que sorprender todo el tiempo, que siempre tienen que ser diferentes, siempre espectaculares, siempre mejores que la última vez, como si el amor fuera una carrera armamentística de experiencias, y con ello pierden lo más poderoso, la constancia, el mensaje de que puedes contar conmigo siempre de la misma manera, sin tener que volver a ganártelo en cada encuentro. Los niños no quieren abuelos que sean parques de atracciones, quieren abuelos que sean puertos seguros. Y los puertos seguros no cambian de lugar, no se reinventan cada semana. Están ahí, siempre ahí, con la misma luz encendida, con el mismo ancla lista. Así que, si todavía tienes tiempo con tus nietos, y por favor, entiende que ese tiempo es finito y no espera a que decidas disfrutarlo. Considera esto. ¿Qué ritual puedes empezar hoy? No tiene por qué ser diario, puede ser semanal, quincenal, mensual, pero tiene que ser tuyo. Algo que cuando suceda, el niño sepa, esto es cosa de mi abuelo, esto es cosa de mi abuela, esto es nuestro. Puede ser tan simple como una llamada telefónica a la misma hora, una receta que preparan juntos, una historia contada siempre con las mismas palabras, un lugar que visitan siempre en la misma época. El contenido importa menos que la repetición, porque la repetición es lo que dice, no eres una visita ocasional en mi vida, tienes un lugar fijo, estás en mi rutina, estás en mi mundo. Y cuando tus nietos crezcan no dirán, mi abuelo me daba regalos diferentes cada vez. Dirán, mi abuelo siempre hacía eso. Y ese, siempre, esa pequeña palabra que indica permanencia, constancia, fiabilidad, es lo que se convierte en amor inquebrantable en la memoria afectiva. Pero los rituales, por muy poderosos que sean, no bastan por sí solos, porque hay momentos en la vida de un niño en los que lo que más necesita no es tu fuerza, sino tu debilidad. Y eso nos lleva a un terreno delicado en el que muchos abuelos temen pisar. Existe una creencia profunda, casi un mandamiento no escrito, de que los abuelos deben ser fuertes, inquebrantables, la roca de la familia, los que ya lo han pasado todo y ahora están por encima de las tormentas emocionales. Y muchos de ustedes viven esa actuación. Se tragan el dolor, ocultan el cansancio, se secan las lágrimas antes de contestar la videollamada. Porque creen que mostrar fragilidad sería decepcionar, sería mostrar un defecto, sería perder el respeto. Pero Freud descubrió algo revolucionario sobre los vínculos humanos profundos. No se forman en la admiración, sino en la identificación. Y la identificación no ocurre con los superhéroes, ocurre con los humanos. Deja que esto repose por un momento. Los niños no crean recuerdos imborrables con figuras perfectas e intocables. Los crean con personas reales, con gente que llora, que admite su miedo, que muestra su cansancio, que comparte sus imperfecciones. Porque es ahí, en esa brecha de humanidad, donde el niño se da cuenta, somos parecidos, yo puedo llegar a ser así, pertenezco a esta estirpe. Hay una historia de una mujer de 50 años que aún hoy conserva un recuerdo específico de su abuela. Tenía 8 años, hubo una violenta tormenta por la noche, truenos que sacudían las ventanas, y ella, aterrorizada, salió corriendo de la habitación. Esperaba encontrar a su abuela tranquila diciéndole, no hay que tener miedo, solo es ruido. Pero encontró a su abuela en la cocina, también asustada, también inquieta, y la abuela, en lugar de fingir valentía, le dijo, ven aquí, a mí tampoco me gustan los truenos. Vamos a preparar chocolate caliente y esperar a que pase juntas. Esa mujer, décadas después, dice que fue el momento en el que más se sintió amada en su vida. No cuando su abuela se mostró fuerte por ella,
sino cuando la abuela se mostró débil con ella, porque allí, en la cocina oscura, preparando chocolate caliente mientras el cielo rugía, solo eran dos personas asustadas que se apoyaban mutuamente, sin jerarquías, sin apariencias, solo vínculo. Freud lo explicaría mediante el concepto de identificación. Para él, amamos a aquellos con quienes podemos identificarnos, y la identificación requiere puntos de contacto. Si te presentas como un ser humano completo, resuelto, impermeable a las mismas cosas que hieren a tu nieto, se crea una distancia, un muro invisible. El niño te mira y piensa sin verbalizarlo: tú eres diferente a mí, tú eres más fuerte, tú no sientes lo que yo siento, y eso crea aislamiento. Pero cuando admites con sencillez, sin dramatizar, que tú también sientes miedo, que tú también sientes nostalgia, que tú también te sientes solo a veces, que tú también te equivocas y te arrepientes, haces algo radical, te humanizas. Y al humanizarte, invitas al niño al club de la humanidad. Le dices: no estás equivocado por sentir lo que sientes, yo también lo siento. Y mira, yo sobreviví, tú también sobrevivirás. Y además, no tienes que sobrevivir solo porque yo estoy aquí y te entiendo. Eso no es debilidad, es todo lo contrario, es valentía. Porque nuestra cultura nos ha enseñado que mostrar dolor es fracasar, que llorar es perder el control, que admitir las dificultades es vergonzoso. Y tú, abuelo o abuela, llevas esa pesada carga, la idea de que debes ser un ejemplo de fuerza inquebrantable. Pero la verdad es que tus nietos no necesitan un superhéroe, necesitan un espejo. Alguien que les refleje: sí, ser humano es difícil, sí, a veces duele, sí, no siempre sabemos qué hacer, y está bien, sobrevivimos juntos. Y aquí hay un punto crucial que muchos pasan por alto. La vulnerabilidad compartida no es derrumbarse emocionalmente sobre el niño, no es convertirlo en terapeuta, no es ponerle un peso emocional que no puede soportar, es solo abrir brechas, momentos de simple honestidad. Un yo también me pongo triste cuando alguien que quiero se va. Un yo también me equivoco, ¿sabes? El otro día dije algo que hirió a alguien y tuve que pedir perdón. A veces yo tampoco sé si estoy haciendo lo correcto. Estas pequeñas confesiones tienen un gran poder. Autorizan al niño a ser imperfecto, a tener miedo, a equivocarse, y saber que hay alguien en la familia, alguien mayor, que ya ha vivido mucho, que también tropieza y sigue en pie, construye una resiliencia que ningún discurso motivacional puede lograr. Ahora bien, si estás leyendo esto y piensas: pero no quiero preocupar a mi nieto con mis problemas, respira. No estoy hablando de descargar tus crisis existenciales en un niño de 6 años. Estoy hablando de no fingir ser una roca cuando eres un ser humano. Estoy hablando de permitir que tu nieto vea que tú también te emocionas y que eso no te destruye. Y si temes que esto haga que el niño te respete menos, ten en cuenta que ocurre lo contrario. Los niños desarrollan una admiración genuina por las personas reales, no por las máscaras. Pueden incluso obedecer a las máscaras por miedo o por convención, pero aman a las personas, y las personas tienen grietas, así que la próxima vez que su nieto venga con un dolor, una pelea en la escuela, un miedo cualquiera, una tristeza que ni siquiera sabe nombrar, pruebe algo diferente. En lugar de lanzarse a resolver, a consolar, a minimizar, intente primero validar con su propia experiencia. Sé cómo es eso, yo también lo he sentido, y si es cierto, cuéntelo, brevemente, sin robarle el protagonismo a su dolor, pero mostrándole que no está solo en ese sentimiento. Compartir crea un puente, una línea directa entre generaciones, y décadas más tarde, cuando tu nieto esté pasando por un momento difícil, recordará: mi abuela también pasó por eso. Mi abuelo también lo sintió. Si ellos pudieron, yo también puedo. Y si no puedo hacerlo solo, no hay que avergonzarse de pedir ayuda. Mis abuelos me lo enseñaron. Pero hay un ancla que va aún más allá, una que toca un punto delicado, un lugar al que muchos padres, con todo el amor que tienen, no pueden llegar. Y tiene que ver con lo que todos los niños más necesitan oír, pero que menos reciben de forma incondicional. Todo el mundo quiere ser amado. Pero lo que la mayoría de las personas realmente necesitan, y rara vez reciben, es ser amadas sin condiciones. Ser amadas no por ser inteligentes, o por comportarse bien, o por ser guapas, o por tener talento, sino simplemente por existir. Los niños crecen en una carrera invisible por la validación condicional. En la escuela,
solo se les elogia si sacan buenas notas. En casa, solo reciben aprobación si obedecen. Entre amigos, solo se les acepta si son divertidos, simpáticos, interesantes. Toda interacción viene con una moneda de cambio implícita. Tienes que ser algo para merecer atención. Tienes que producir valor para tener valor. Y eso crea una herida profunda. Una creencia subterránea que dice, solo soy digno de amor cuando lo merezco. Si fallo, seré abandonado. Freud lo llamaba amor condicional basado en el rendimiento del ego, y lo veía como una fuente de neurosis adultas sin fin, porque el niño aprende que su valor es fluctuante, depende de lo que ofrece, y eso genera una ansiedad existencial que persiste toda la vida. Ahora bien, los padres aman a sus hijos incondicionalmente, sin duda, pero no siempre logran demostrarlo de manera que el niño lo sienta. ¿Por qué? Porque los padres tienen una responsabilidad abrumadora, preparar a ese niño para el mundo, y el mundo es duro, así que los padres corrigen, critican, señalan los errores, enseñan las consecuencias, imponen límites, y eso es necesario, pero inevitablemente crea una sombra, la sombra de la exigencia, del puede ser mejor, del todavía no es lo suficientemente bueno. Y es precisamente aquí donde los abuelos tienen un superpoder. Pueden amar sin la carga de educar. Pueden validar sin la presión de moldear. Pueden simplemente mirar a ese niño y decirle, con gestos, con su presencia, con total aceptación, eres perfecto tal y como eres. No necesitas cambiar nada para que me guste estar contigo. Esa validación incondicional hace algo extraordinario en la psique de un niño. Crea un núcleo de valor propio que no depende del rendimiento. Un lugar interno que dice, hay alguien en el mundo que me quiere solo por existir. Entonces debo tener algún valor intrínseco. No soy solo lo que produzco. Y la forma en que comunicas esto es simple, casi demasiado simple para parecer poderosa. Pero lo es. Lo comunicas a través de frases que no piden nada a cambio. Me gusta estar contigo. Punto. No me gusta cuando te portas bien. No me gusta cuando eres inteligente. Solo, me gustas. Me haces feliz con solo existir. La diferencia parece sutil, pero es abismal. Cuando dices, eres tan inteligente, el niño aprende que su inteligencia es lo que lo hace amable, y le aterra perderla. Cuando dices, estoy orgulloso de tus notas, el niño aprende que necesita tener buenas notas para mantener tu orgullo, y se esclaviza por ello. Pero cuando dices, me encanta pasar tiempo contigo, el niño aprende que su compañía tiene valor, independientemente de cualquier logro. Freud lo llamaba amor narcisista primario saludable, la sensación de que eres digno de ser amado por ser, no por hacer. Y los niños que reciben esto de al menos una persona tienen una base emocional que los sostiene durante toda la vida, porque cada vez que el mundo les diga no eres suficiente, tendrán un recuerdo más fuerte que les susurrará, pero mi abuelo pensaba que lo era. Mi abuela me quería sin que yo tuviera que merecerlo, así que tal vez el mundo esté equivocado. Ahora bien, hay una trampa aquí. La validación incondicional no significa nunca corregir, no significa aceptar cualquier comportamiento. Aún puedes, y debes, establecer límites cuando el niño lastima a alguien o se pone en peligro. Pero hay una diferencia fundamental entre hiciste algo malo y tú eres malo, entre ese comportamiento no estuvo bien y tú no estás bien. Los niños pueden escuchar las correcciones cuando provienen de un lugar de amor establecido. Cuando saben que su esencia es aceptada, pueden lidiar con las críticas a su comportamiento. Pero si la crítica viene sin una base sólida de aceptación incondicional, no corrige, destruye. Y aquí está el regalo más profundo que puedes darles a tus nietos. Sé la persona en sus vidas que no está tratando de arreglarlos. Los padres lo intentarán, porque es su trabajo. Los profesores lo intentarán, porque es su trabajo. El mundo entero lo intentará, porque así es como funciona el mundo. ¿Pero tú qué? Tú puedes ser el refugio, el lugar al que llegan cansados de intentar ser lo que todo el mundo quiere, y escuchan. Aquí puedes simplemente ser. Eso no te convierte en permisivo, te convierte en un puerto seguro, y los puertos seguros salvan vidas. Hay una historia que llevo conmigo. Una niña de 12 años, pésima en matemáticas, lloraba todos los días con los deberes. Su madre desesperada intentaba ayudarla, pero la presión solo empeoraba. Su padre contrató a un tutor,
La escuela convocó reuniones. Todo el mundo estaba ayudando, pero la niña solo se sentía más tonta, más inadecuada, más defectuosa cada día, hasta que pasó una tarde en casa de su abuela, y la abuela, al ver sus lágrimas, le dijo algo sencillo: las matemáticas no son tu fuerte, tampoco son el mío, pero, ¿sabes una cosa? Eres la persona más interesante que conozco. Me encanta escuchar cómo cuentas historias, y no necesito que seas buena con los números para disfrutar de tu compañía. Esa niña creció. Nunca fue buena en matemáticas, pero se convirtió en escritora, y cuando publicó su primer libro, se lo dedicó a su abuela con una frase: para quien me amó cuando aún no era buena en nada. ¿Entiendes? No fue la abuela quien le enseñó matemáticas, ni quien resolvió el problema. Fue la abuela quien le dijo: tú tienes valor independientemente de ese problema, y eso salvó a la niña de creer que ella era el problema. Así que, si quieres dejar una huella indeleble en la vida de tus nietos, empieza por aquí. Ámalos sin pedir nada a cambio. No ames las notas, no ames los talentos, no ames solo cuando están felices o se portan bien. Ama al ser, a la persona, a la existencia, y demuéstralo no con palabras grandilocuentes, sino con una presencia constante que no cambia cuando fallan, porque habrá fallos, muchos, y en medio de esas ruinas, tus nietos buscarán a alguien que aún los considere completos, y si tú eres esa persona, les habrás dado el mayor regalo que cualquier ser humano puede recibir. Pero aún queda un último ancla, una que tiene que ver con algo que solo tú, abuelo o abuela, puedes dar. Algo que los padres no pueden ofrecer porque están demasiado ocupados construyendo el futuro, y tiene que ver con el pasado y con el hilo invisible que conecta generaciones. Hay una pregunta que todo ser humano se hace en algún momento de su vida: ¿de dónde vengo? No me refiero a la biología, me refiero al origen en el sentido más profundo, al linaje, a la historia, a saber qué río corre por tus venas. Y esa pregunta, cuando no se responde, deja un vacío, una sensación de estar flotando, desconectado, sin raíces. Freud observó algo fascinante en sus pacientes. Aquellos que no conocían sus historias familiares tenían una mayor tendencia a crear lo que él llamó novela familiar, fantasías sobre sus orígenes, versiones inventadas para llenar el vacío de la narrativa ausente. Porque el cerebro humano necesita historia, necesita contexto, necesita entender quiénes vinieron antes que yo para saber en quién puedo convertirme. Y aquí está la devastadora verdad: los padres no cuentan estas historias, no porque no quieran, sino porque están demasiado ocupados construyendo el presente y planificando el futuro. Están resolviendo el ahora: trabajo, facturas, educación, salud. No hay espacio mental para hacer una pausa y decir: déjame contarte cómo era la vida cuando tenía tu edad. Déjame contarte sobre mi padre, sobre mi madre, sobre la ciudad donde crecí. Pero tú, abuelo o abuela, tienes algo que nadie más en la familia tiene. Eres el puente vivo entre el pasado y el presente. Has conocido a personas que tus nietos nunca conocerán. Has vivido en tiempos que ellos nunca vivirán. Has sido testigo de transformaciones que, para ellos, son solo historia abstracta en los libros. Y cuando cuentas, no como quien da una clase, sino como quien comparte recuerdos, haces algo sagrado. Les das identidad. Escuchar cómo trabajaba el bisabuelo, cómo la bisabuela crió a 5 hijos sola, cómo se conocieron tus padres, cómo era la calle donde jugabas, qué comida se comía, qué música se escuchaba, cuáles eran los miedos de la época, cuáles eran las alegrías. Esto no es nostalgia vacía, es construcción del yo. Porque cuando un niño oye: tu padre también fue niño y hacía eso, o tu abuela también pasó por algo parecido a lo que tú estás pasando, entiende algo fundamental: no estás solo en la existencia, es parte de una cadena, un eslabón entre lo que vino antes y lo que vendrá después, y hay algo aún más profundo en eso. Freud decía que la identidad se forma a través de identificaciones sucesivas. El niño se ve reflejado en figuras importantes y va construyendo su yo a partir de esos espejos. Pero si solo tiene espejos del presente, padres, profesores, amigos, le falta perspectiva, le falta profundidad temporal. Cuando traes historias de generaciones anteriores, multiplicas los espejos posibles. Dices: mira, puedes ser como tu padre, pero también puedes tener un poco del carácter de tu abuelo, puedes tener el coraje de tu bisabuela,
puedes llevar la creatividad de tu tío abuelo. Amplías el repertorio de lo que ese niño puede llegar a ser, y eso es liberador. Porque muchos niños se sienten atrapados por los modelos inmediatos, sienten que solo pueden ser versiones de sus padres. Pero cuando descubren que hay toda una galería de antepasados, con sus virtudes, sus defectos, sus historias de superación y fracaso, se dan cuenta, tengo más opciones, vengo de un lugar más grande. Y aquí está el punto que parte el corazón. Esas historias mueren contigo. Cuando un abuelo o una abuela se va sin haber contado las historias, se lleva consigo pedazos enteros de la identidad familiar. Sus nietos crecerán y algún día tendrán preguntas. ¿Cómo era mi padre cuando era niño? ¿A qué le tenía miedo mi madre? ¿Por qué se mudó la familia? ¿Qué pasó en aquella época? Y no habrá nadie más vivo que pueda responderles. Y sentirán una extraña orfandad, no de personas, sino de narrativas. Ahora tienes un poder casi mágico. Puedes inmortalizar a las personas a través de las historias. Puedes hacer que el bisabuelo que murió hace décadas siga vivo en la imaginación de su nieto. Puedes hacer que la tatarabuela que nunca conoció se convierta en una presencia emocional, una referencia, un norte. Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda que tu tatarabuela cruzó el país sola con 3 hijos pequeños. Tú tienes su sangre. Tú puedes hacerlo. No subestimes el poder de estas frases. Se convierten en mantras internos, anclas de valentía. Y el niño que oye, tú vienes de gente fuerte, interioriza una fuerza que no es solo suya, sino que le ha sido prestada por toda una estirpe. Pero hay una forma incorrecta de hacerlo. No conviertas las historias en lecciones moralistas. No cuentes para enseñar, cuenta para conectar. No digas, tu abuelo era trabajador, así que tú también tienes que serlo. Di, tu abuelo se levantaba a las 5 de la mañana para trabajar en el campo, ¿y sabes qué era lo que más le gustaba? La hora del almuerzo, cuando toda la familia se sentaba junta. Decía que para eso trabajaba, para esos 20 minutos de risas en la mesa. ¿Ve la diferencia? En el segundo caso, no está imponiendo un modelo, está describiendo a una persona, y las personas generan identificación. Las lecciones generan obligación. Así que, si aún hay tiempo, empiece. Cuente las historias, las divertidas, las tristes, las embarazosas, las heroicas. Muestre fotos antiguas y explique quiénes son esas personas. Graba tu voz contando cómo era la vida. Escribe, si puedes, pero sobre todo, habla, porque algún día tu nieto adulto estará en una encrucijada de la vida sin saber qué camino tomar y recordará una historia que le contaste sobre alguien de la familia que tampoco lo sabía, pero que aún así eligió, y esa historia será el valor prestado que necesitaba. Y cuando ya no estés aquí, tus historias seguirán circulando. Se contarán y se volverán a contar. Se transmitirán a tus bisnietos, a quienes ni siquiera conocerás. Y tú, a través de esas narrativas, te volverás inmortal, no como una estatua, sino como una presencia viva en la identidad de las personas que llevan tu sangre. Porque al final eso es lo que queda, no los bienes materiales, no los regalos olvidados, sino las historias, las raíces, la sensación de pertenecer a algo más grande que uno mismo. Y solo tú, abuelo o abuela, puedes dar eso. Solo tú eres el guardián de ese tesoro. Y si no lo transmites, se perderá para siempre. Así llegamos al final de este viaje. Y tal vez, en este momento, estés sintiendo una mezcla de cosas. Tal vez alivio, porque ahora entiendes que no necesitas dinero para ser inolvidable. Tal vez urgencia, porque te das cuenta de que el tiempo no espera. Tal vez culpa, porque miras atrás y ves oportunidades perdidas. O tal vez esperanza, porque aún hay nietos a los que amar. Aún hay tiempo para crear recuerdos imborrables. Sea cual sea el sentimiento, respira hondo. Porque la verdad final que Freud nos enseñó es esta. Los recuerdos afectivos no se construyen con grandes gestos aislados. Se construyen con pequeños gestos repetidos. Y eso significa que nunca es demasiado tarde para empezar. Hoy es un buen día para volverse inolvidable. Recapitulemos lo que realmente queda. No es el videojuego, no es la ropa de marca, no es el juguete caro. Lo que queda es aquella tarde en la que lo dejaste todo para escuchar la confusa historia que contaba. Lo que queda es el pastel que hacías todos los sábados, siempre de la misma manera,
creando un oasis de previsibilidad en un mundo caótico. Lo que queda es aquella vez que llorasteis juntos, demostrando que ser humano es tener grietas y seguir intacto. Lo que queda es la aceptación incondicional, tú mirándolo y diciéndole sin palabras, no tienes que ser perfecto para merecer mi amor. Y lo que queda son las historias que le contaste, los puentes que construiste entre generaciones, haciéndole saber de dónde viene y por lo tanto a dónde puede ir. 5 recuerdos ancla, 5 formas de amar que no cuestan dinero, pero sí presencia, cuestan vulnerabilidad, cuestan constancia. Y la síntesis de todas ellas es simple. Lo que tus nietos recordarán no es lo que les diste, sino cómo les hiciste sentir. Freud lo sabía hace más de un siglo. Sabía que los objetos materiales satisfacen deseos pasajeros, pero son las experiencias relacionales las que estructuran el alma, las que construyen el yo, las que determinan si una persona va a atravesar la vida sintiéndose amada por existir o siempre corriendo detrás de demostrar que merece amor. Y tú tienes el poder de decidir cuál de esas dos personas va a convertirse tu nieto, no a través de grandes hazañas, sino a través de pequeñas elecciones diarias. La elección de estar presente, la elección de ser constante, la elección de ser real, la elección de amar sin pedir nada a cambio, la elección de contar las historias que conectan el pasado y el futuro. Si sientes que ya has perdido tiempo, que ya has dejado pasar momentos, que ya te has equivocado al invertir en lo material, escucha bien, la culpa no cambia el pasado, pero la acción cambia el futuro. Y tus nietos todavía están aquí. Aún pueden quedar marcados por los recuerdos correctos. Empieza hoy. Llama. Invítalos a un ritual sencillo. Cuenta una historia. Esté presente. Sé tú mismo. Y si ya lo haces, si ya eres la abuela del pastel del sábado, el abuelo de las historias repetidas, la presencia constante y segura, debes saber que estás haciendo el trabajo más importante que existe. Estás construyendo seres humanos sanos. Les estás dando una base emocional que ninguna crisis podrá derribar. Te estás volviendo inmortal de la manera correcta, porque cuando tus nietos sean adultos y alguien les pregunte ¿cómo eran tus abuelos?, no hablarán de regalos. Hablarán de presencias. Dirán mi abuelo siempre y mi abuela siempre. Contarán cómo les hiciste sentir seguros, vistos, queridos, conectados a algo más grande. Y se darán cuenta, tal vez años después de que te hayas ido, de que todo lo mejor que hay en ellos tiene un poco de ti. Tus nietos olvidarán lo que les compraste. Nunca olvidarán cómo les hiciste sentir. Y Freud lo sabía. Los sentimientos no envejecen, no se rompen, no pasan de moda. Simplemente se convierten en lo que somos. Entonces la pregunta ya no es ¿qué les doy a mis nietos? La pregunta ahora es ¿quién quiero ser en su memoria? Y la respuesta está en tus manos, en tus elecciones, en el tiempo que decides invertir, en la presencia que decides ofrecer. Tienes todo lo que necesitas. No necesitas más dinero. No necesitas ser más gracioso. No necesitas competir con pantallas y juguetes. Solo necesitas ser humano, estar presente, ser constante, amar incondicionalmente y contar las historias que hacen que ese niño sea parte de algo eterno. El verdadero legado no se compra, no se envuelve, no cabe en un testamento, se vive, día tras día, gesto tras gesto, historia tras historia, y al final es lo único que te llevas contigo, porque vivirá para siempre en el alma de aquellos a quienes has amado. Entonces dime, ¿qué recuerdo vas a empezar a construir hoy? ¿Qué ritual vas a crear? ¿Qué historia vas a contar? ¿Qué versión de ti quedará grabada para siempre en el corazón de tus nietos? ¿La del abuelo que les daba regalos o la del abuelo que estaba presente? La elección es tuya y el momento es ahora. Deja un comentario. ¿Qué recuerdo de tus abuelos conservas hasta hoy? ¿Y por qué nunca lo has olvidado? Quiero leer tus historias. Quiero saber qué ha quedado, porque esos recuerdos demuestran todo lo que hemos hablado aquí. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue los próximos vídeos del canal.